¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les habla Javier López. Este es nuestro tiempo de entrevista, que ya saben que pueden seguir a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es, y hoy vamos a tener un encuentro muy interesante con Pepe Álvarez de Asturias. Es un publicista, escritor, analista político, una persona absolutamente polifacética que ha escrito ya varios libros y que hoy nos viene a hablar de dos libros sobre historias extraordinarias, historias llenas de valores humanos que nacen de la vida cotidiana de personas comunes, como usted, como yo, como la gente que está siguiendo en este momento esta entrevista. Vamos a hablar de él con dos libros: La muerte del egoísmo, uno, y el otro, Lo que de verdad importa. Estos son los dos libros, los dos últimos libros de Pepe Álvarez de Asturias, libros que están llenos. Pepe, bienvenido. Muchas gracias, Javier. Llenos de valores humanos, ¿no? Llenos de valores humanos que tanta falta hacen, la verdad, porque estamos siempre pensando y escribiendo y leyendo y escuchando sobre lo negativo, y sobre lo positivo escuchamos y leemos muy poquito, ¿no? Y al final son historias que están ahí y que nos enseñan lecciones muy valiosas, desde luego. En el libro de La muerte del egoísmo, el título ya está enviando un mensaje clarísimo. Estamos en una sociedad absolutamente egoísta, ¿no? Cada vez más, además. Cada uno va a lo suyo, cada vez se tiene menos tiempo para pensar en los demás, ¿no? Es cierto. También es lo que más se ve, ¿no? Porque todas estas historias, son 32 en este libro, hay 18 en el primer libro de Lo que de verdad importa, 13 en este, pues son unas cuantas historias, pero hay cientos de miles, hay millones de historias como esta en el mundo. Lo que pasa es que no tienen un hueco en las televisiones, salvo excepciones, y mucho menos en los periódicos, ¿no? Pero están ahí. La gente, en el fondo, es mucho más buena de lo que creemos, ¿no? Lo que pasa es que los malos hacen más ruido. Historias, Pepe, que tienen que ver con la vejez, por ejemplo, con las madres, coraje, con personas con discapacidad que son capaces de enseñarnos muchas cosas. ¿Cuál es, de todas las historias de la muerte del egoísmo, cuál es la que te ha impactado más realmente? Bueno, cada una en su mundo, como si dijéramos, siempre te revuelve un poquito por dentro, ¿no? Hay para mí dos especialmente, siempre lo he dicho además. Una es la de Javi, que es un mendigo que estaba al lado de mi casa. Llevaba desde los 7 años vendiendo Kleenex y estaba enganchado, era toxicómano. Y entonces un día me viene y me dice: Pepe, estaba con su compañera, vivían entre cartones al lado de mi casa, en una esquina por ahí, y que estamos embarazados, me dice. Y digo: joder, fenomenal, qué notición. ¿Y qué es lo que vais a hacer? Pues nada, nos han dicho en el servicio social, donde iba a ponerse metadona, cuando le daba por ponerse metadona y no estaba enganchado, pues iba por épocas. Dice que lo único que tengo que hacer es estar limpio durante 6 meses y tener una casa, tener un techo para poder tener al bebé. Pero me dice luego: lo primero que me dijeron es: no se te ocurrirá tenerlo, ¿verdad? Porque su compañera era también toxicómana. Y entonces Javi se enfadó muchísimo con el de los servicios sociales, le cogió por la solapa, según me contó, y dijo: ten cuidado con lo que dices, que estás hablando de mi hija. Y yo creo que es un mensaje importante, que alguien como Javi, que no tiene ningún recurso, no es que tenga pocos, es que no tenía ninguno, que decidiera apostar por la vida de esa manera, porque era su hija, me parece una lección maravillosa. Lo bonito de esta historia, además, es que la niña nació el día de Navidad. No sé, es una coincidencia muy bonita. Y yo la vi hace poco, hace unos meses, tiene ya 5 años y está fantásticamente, va al colegio, es una niña normal, siguen siendo pobres sus padres, pero tienen ayudas de un lado y de otro, ¿no? Y me pareció una lección dentro de este mundo egoísta, en el que además el aborto es casi una obligación a ciertas edades o en ciertas condiciones económicas, pues me pareció una lección maravillosa de generosidad y de entrega. Todas las historias están impregnadas de valores. Me llama la atención que te llaman a ti mucho la atención también las historias de la gente de la calle, la gente que vive en la calle, la gente que no tiene techo, los músicos, por ejemplo. Hay alguna historia de músicos callejeros, ¿no? Porque muchas de estas personas realmente, cuando te pones a hablar con ellas, se encierran unas historias impresionantes detrás, ¿no? Todo mendigo fue otra persona en el pasado. Todos.
todos tienen una historia. Nosotros no los vemos como personas, son personas, pero sobre todo lo fueron, ¿no? Tuvieron mala suerte, eligieron mal o tomaron una mala decisión, no lo sabemos. Si te pones a hablar con ellos, no solo te lo agradecen, sino que además aprendes un montón. En el caso de Playing for Change, que es una organización que ahora se dedica a ayudar a jóvenes sin recursos de todo el mundo a través de la música, crean escuelas de música, les ayudan de alguna manera a salir de la pobreza en países tremendos, pues hay una gran lección también de todos estos músicos. Primero que han sabido salir adelante, pero antes eran músicos callejeros que estaban en sus rincones, en Nueva Orleans, en países de África, en Latinoamérica, en Nueva York, en calles perdidas, ofreciendo su talento a los demás. Lo triste es que la gente ni siquiera se para. Vivimos tan deprisa y tan pensando en nuestros problemas que la gente ni se paraba no a echarles una moneda, ni siquiera a escucharles. Y es una debilidad que he tenido toda mi vida. Y yo cuando veo o escucho a un músico en el metro, en la calle, donde sea, primero me paro a escuchar. Y luego, por supuesto, les dejo algo, ¿no? Pero lo importante es que te pares a escuchar. Y con un mendigo lo mismo, que te detengas, que converses con él, que sepas cómo se llama. Eso lo aprendí yo también muy bien de mi suegro, ¿no? Que íbamos por la calle con la silla de ruedas y iba saludando a todos los mendigos, se sabía el nombre de todos y la historia de todos, ¿no? Entonces al final es lo de siempre, ¿no? Tenemos muchísima suerte nosotros, hay muchísima gente que no tiene tanta suerte y yo creo que es responsabilidad de los que tenemos suerte es compartirla un poquito, compartir nuestro tiempo, compartir nuestra generosidad también, pero sobre todo nuestro tiempo y nuestra comprensión con todas esas personas, ¿no? Todas estas personas, como dices, por ejemplo, el caso de los músicos, que tienen, o sea, no hay que confundirse, son personas que tienen un gran talento, que por lo que sea su vida se ha truncado, se ha torcido o no han tenido la suerte que han tenido otras personas, pero son personas con unos grandes talentos, ¿no? Además, y es que tocan bien, o sea, yo no te estoy hablando, y además lo digo en el libro, no te estoy hablando del pesado del acordeón, que tendrá su derecho también y tendrá su historia, ¿no? Pero a mí no me llama tanto la atención como esta gente que tiene un talento brutal. Es más, yo hace poco, hace 2 o 3 semanas, conocí a uno de ellos, a Clarence, uno de los que sale y que es de los que hacen gira ahora con Playing for Change, que es de Ámsterdam y tiene una voz impresionante y sobre todo una pasión por la música gigante, ¿no? Es su vida y eso es algo que ellos quieren compartir con los demás, ¿no? En el fondo ellos nos están dando mucho más de lo que nosotros les damos a ellos, ¿no? Luego hay historias también que tienen que ver con las madres, ¿no? Las madres, coraje, las madres, relatas el caso de una madre que pertenecía a la organización muy próxima a la congregación de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Esto es una fuente inagotable de valores, ¿no? Por ejemplo, congregaciones como la de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Sí, fíjate, bueno, la Madre Teresa está ahí en el libro La muerte del egoísmo, en el último capítulo, probablemente que es donde ella quisiera estar, ¿no? La última de los últimos, ¿no? Moira Kelly. Moira Kelly, quien se hizo famoso fue su hijo Emmanuel Kelly, hijo adoptivo. Ella adoptó a 2 niños, dos niños de la guerra en Irak, se los encontró en una caja de zapatos que habían rescatado las hermanas de la Caridad de la Madre Teresa en ese país, entre 2 guerras, bueno, siempre están en guerra en esos países, desgraciadamente, y se los llevó a su casa a Australia. Emmanuel Kelly se hizo famoso por un programa de televisión que luego se viralizó en internet, cantando Imagine en Australia Got Talent, en estos programas que sacan los talentos de la gente normal, ¿no? Y se hizo muy famoso. Pero yo escribí, fíjate, en lo que de verdad importa está la historia de Emmanuel Kelly, que ha sido ponente de lo que de verdad importa, pero en La muerte del egoísmo yo escribí la historia de Moira, de su madre, porque no solo rescató, cuidó y adoptó a estos 2 niños, a Emmanuel y a su hermano, que por cierto fue campeón paralímpico de natación, sino en su casa en Australia, que vive en una granja bastante grande, pues tiene permanentemente 10, 12, 15 niños de Filipinas, de Latinoamérica, de países pobres de Asia, a los que cuida durante un tiempo, consigue los fondos para que les operen, porque a lo mejor tiene una grave enfermedad en sus países, sus familias no pueden hacerlo, y ya lo que consigue es curarles, operarles o tal. Los tiene durante unos meses en su casa y luego ya vuelven a sus hogares, ¿no? Entonces es una persona, Moira, que toda su vida lo ha dedicado a eso y con una sonrisa permanente.
permanente. Qué importante es la sonrisa, ¿verdad? Oh, además en todos estos Y capítulos ser capaz está. de sonreír cuando todo te viene mal, ¿no? Cuando todo está en contra. Eso es algo que destacas tú mucho en el libro también. Pero yo no lo destaco, son ellos los que sonríen. Lucía Lantero, en lo que de verdad importa, montó un orfanato en Haití, porque cuando fue a Haití a hacer un voluntariado de 3 meses, vio tal degradación, tal depravación, tal pobreza, tal miseria, que no pudo dejar a los niños que había conocido abandonados ahí. Prostitución, tráfico de órganos, esclavitud. O sea, es tremendo lo que se vive en Haití y nada más en la frontera con República Dominicana, ¿no? También hay un capítulo de mi primo, Christopher Harley Sartorius, que es misionero en Haití, y él estuvo luchando 9 años por los esclavos haitianos de la caña de azúcar. Los señores del azúcar al final consiguieron echarle del país. Tuvo 9 años amenazado de muerte. De ahí estaba el tío, todos los días, ¿no? Y lo de Lucía Lantero, ella lo contaba, yo lo recogí en el libro, es la sonrisa de agradecimiento de esos niños. Son inmensamente más felices que cualquier niño de nuestro mundo civilizado, muy entre comillas, simplemente con comer, con tener una comida ese día y con que nadie les pegue o les maltrate ese día, porque ellos viven el presente, el futuro no saben ni lo que es, no se lo plantean. Entonces, con solo tener una comida al día y dormir tranquilos, que nadie les pegue ni nadie les azote o cosas peores, son felices, son inmensamente más felices que los niños españoles, por ejemplo. Esto es algo muy común, Pepe, también en las historias que recoges en el libro, las que tienen que ver con esos países menos desarrollados, cómo son capaces de encontrar la sonrisa, de encontrar la felicidad, que no somos capaces de encontrar los que vivimos en situaciones más apacibles económicamente, ¿no? Sí, eso lo contaban muy bien mis sobrinas, Rocío y María, que estuvieron una en Camboya y otra en Benín, cuidando niños también. En el caso de María en Camboya, además, niños con graves discapacidades, ¿no? Niños rescatados de los basureros de Camboya, de la capital. Y era eso, es una sonrisa de agradecimiento, de decir, yo no necesito más que comer. Una vez está cubierta la necesidad básica, ellos no necesitan nada más. Entonces, que tú les vayas a cuidar, que tú les vayas a hacer caso, que tú sepas que existen, es lo mismo que los mendigos, te devuelven una sonrisa absolutamente luminosa. Y eso es tu premio. Ellas me lo decían, ya, tío Pepe, es que para nosotras fue recibir mucho, mucho más de lo que dimos allí. Que nosotros estuvimos 3 semanas, han hecho otras acciones de voluntariado, Rocío volvió a venir 2 veces más, pero es mucho más lo que recibimos nosotras de lo que damos. Luego vienes a Madrid y vuelves a tu mundo. Y si tienes algo de cabeza y mucho corazón, no puedes pensar lo mismo, ¿no? Entonces sigues haciendo cosas aquí, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Limpiar tu conciencia durante un mes o 2 semanas o un fin de semana en una acción de voluntariado y luego volver a hacer lo que haces habitualmente, ¿no? Te veo muy crítico con esa actitud ante la vida, ¿no? Esto de voy a lavar un poquito mi conciencia, voy a cubrir el expediente, bueno, es que y luego mucha sigo gente con mi vida egoísta, ¿no? Claro. Eso es lo que quieres transmitir. Bueno, lo que quiero ¿Estás criticando transmitir eso realmente? no es crítica, es simplemente que muchas veces estás viendo, ¿no? Yo doy mis moneditas incluso doy mis moneditas en la iglesia o doy mis moneditas al mendigo, pero le suelto la moneda al mendigo como mirando para el otro lado. Dice, no, le sueltas la moneda al mendigo diciéndole ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? O no sé, ¿necesitas algo más? Javi, cuando tuvo la niña, es muy famoso en el barrio, y cuando tuvo a la niña, en vez de darle todos y hablar con él, porque tiene un desparpajo además tremendo, es muy simpático, como buen gitano, y entonces cunas, anoraks, pañales, o sea, le iban dando de todo para ellos y para la niña, ¿no? Incluso muebles para la casita, que habían conseguido una casa de protección con la ayuda de la suegra. Pedazo de mujer también, porque trabajando limpiadora en un hospital, pues conseguía sacar dinero para ayudarles también a ellos y tal, ¿no? Al final, la lección que aprendemos en estos libros es que da igual donde miremos, siempre hay gente que necesita, gente que está peor que nosotros. Y que nosotros, que en esta civilización tenemos muchísima suerte, o sea, que abrimos el grifo y sale agua, que ahora en invierno llegamos a casa y tenemos calefacción, que llueve y tenemos un techo, mucha de esta gente no lo tiene.
tenemos que dar no solo gracias, sino agradecerlo compartiendo esa suerte con los demás, ¿no? Y si sueltas unas moneditas, que está muy bien, pero también sueltas un poquito de conversación o de comprensión. Y si miras hacia lejos, también mira hacia cerca, ¿vale? Al lado. Tienes al vecino, tienes a tus padres si son ancianos. Hay un capítulo dedicado a las personas mayores. ¿Sabes? Sí, a la vejez. A la vejez. ¿Sabes? País para viejos. Pues sí, debería serlo, pero ¿cuántos viejos están olvidados? Que sí, que muchas veces la familia no puede hacerse cargo, etcétera, ¿no? La sociedad cada vez menos, tenemos menos dinero, menos recursos para cuidar a las personas mayores, cada vez hay más personas mayores que además viven más años. Hay mucha gente anciana, Pepe, que está como aparcada en las residencias y que podría estar perfectamente viviendo esos años de su vida en el entorno familiar, ¿no? Que podrían estar recibiendo aquello que ellos han dado antes, ¿no? Claro, es muy duro, pero son tus padres. O sea, yo la lección ahí la he tenido enorme con mi mujer. A su padre lleva hemipléjico 35 años, pero en los últimos 5 o 6 años pues ha ido a peor. Hay un trocito del capítulo dedicado a él. Es el que hablaba con los mendigos a pesar de su enfermedad, o sea, paralizado de un lado completamente y depender de vestirse, comer, casi andar, sobre todo en los últimos años, etcétera, de otras personas, pues siempre mantuvo el optimismo, la alegría, el sentido del humor, que los chistes no eran excesivamente buenos, pero él nos alegraba a todos, con ese optimismo, ¿no? Y como Rocío, mi mujer, pues decidió que nos cambiáramos de casa para estar más cerquita y cuidarle todos los días. Le llevaba a pasear, dejó de trabajar mi mujer y para ocuparse de su padre. Le iba a hacer la compra, le hacía visitas, veía películas con él. Se ocupaba de su padre. Ha sido duro, ha costado esfuerzo, ha costado dinero, ha costado tiempo, pero hay que hacerlo. Si puedes, tienes que hacerlo. Las excusas muchas veces son excusas. Luego hay otras historias muy llamativas también, que también siempre, tienen una gran aceptación, ¿no? por la enseñanza que contienen, que tiene que ver con la gente con discapacidad y cómo son capaces de afrontar incluso retos deportivos de un gran calado y de una gran exigencia, ¿no? Aquí recoges algunas, por ejemplo, la prueba de triatlón, ¿no? tan complicada, ¿no? Tan exigente, y cómo hay gente con discapacidad que la afronta, ¿no? Imitando quizá a un padre, por ejemplo, que recoges aquí, ¿no? Que sí. Lo hace, ¿no? El Ironman fue una de las más bonitas historias de amor que yo he conocido en mi vida. De amor por un hijo que tenía una discapacidad tremenda, parálisis cerebral, o sea, estaba paralizado completamente. Y de repente un día corrieron una maratón, porque el hijo convenció al padre de correr una maratón en el barrio por un vecino que había tenido un accidente, le había sucedido algo. Y entonces corrieron 5 kilómetros y el padre vio la cara de satisfacción de su hijo no se podía mover, ni siquiera se podía comunicar. Hasta que unos ingenieros, estudiantes de ingeniería, inventaron un aparatito para que él pudiera comunicarse. Y vio tal cara de satisfacción que empezaron a correr maratones. Y después de los maratones empezaron a correr triatlones. Hasta tal punto... Triatlón es una de las pruebas más duras que hay en el atletismo, ¿no? Porque son un montón de kilómetros corriendo, un montón de kilómetros nadando y un montonazo de kilómetros en bicicleta, que ya es duro para una persona normal y preparada, pero para una persona que no estaba preparada y que además carga con 80 90 kilos que pesaba su hijo a cuestas en todas las pruebas, o sea, nadando iba con un arnés y él en una Zodiac detrás y el padre nadando. Los mismos kilómetros, en bicicleta con un carrito detrás arrastrando y en la carrera a pie, una silla de ruedas corriendo, ¿no? Creo que en el primer triatlón llegaron como 3 o 4 horas o 5 horas después del resto, ya de noche, unos aplausos, muy emocionante. Pero luego corrieron muchos otros maratones, creo que ya se ha retirado el padre porque ha cumplido unos años y empezó a darle avisos el corazón. Pero lo que consiguió con su hijo y por su hijo, como mensaje a otros padres y a otras personas discapacitadas, dio la vuelta al mundo. Yo creo que es una de las historias más famosas en Internet, ¿no?
Pero niños con síndrome de Down. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down también. Hay Yo creo que capítulos. eso sí que ha mejorado mucho la sociedad, ¿no? En la aceptación y en el reconocimiento, ¿no? Antes se decía el mongolito, se decía el subnormal. Bueno, el mongolito, el subnormal, que además estaba apartado y lo tenías en una institución, con perdón, comiéndose los mocos durante horas y horas y horas. Y a lo mejor le dejabas un bolígrafo para que hiciera garabatos. Pero se ha demostrado, yo he conocido a Pablo Pineda, que sale en el primer libro de Lo que de verdad importa. Menudo personaje. Pablo Pineda ha estudiado 2 carreras, síndrome de Down. Pero en el colegio de mis hijos, por ejemplo, que es de integración, en todas las clases, no solo el colegio de mis hijos es otro de los capítulos, no solo hay niños con síndrome de Down, también hay niños con autismo, y hay niños en silla de ruedas, y hay niños con grandes deformidades. Pero lo que buscas es la integración, son personas absolutamente normales, que tienen una característica distinta. Llámalo discapacidad, ellos prefieren llamarlo, yo también, capacidades diferentes, porque ahí cuento una historia de un corto, de una película de dibujos animados que hicieron conjuntamente 6 niños con síndrome de Down y 6 niños sin síndrome de Down, los llamados normales, y fue una experiencia, ellos cuentan, para unos y para otros, maravillosa. Aprendieron los que no tienen síndrome de Down muchísimo de los otros, y luego le dieron un toque de imaginación, un toque surrealista a los personajes, a la historia en sí, que en una persona normal a lo mejor no les habría dado. Pero sobre todo que hay que entenderles, hay que quererles, las familias, por ejemplo, que tienen un síndrome de Down, porque yo hablé con muchas, conozco a unas cuantas, pues cuando te viene es un shock. Obviamente, ¿no? Empiezas a pensar, oh, mi hijo que no va a poder llegar a tal, que vamos a tener que cuidarle, y cuando nosotros no estemos, sea mayor, ¿quién va a cuidar de él? Esa es una de las mayores preocupaciones. Y como digo, ahí es, pues es una historia trágica, un drama, pero que poco a poco, y no mucho después, se convierte en una historia de amor. Ese drama o esa tragedia se convierte en una historia de amor muy bonita, ¿no? Y de, como dice uno de los niños con síndrome de Down, cuando nací no sabías qué hacer conmigo y ahora no sabes qué hacer sin mí. Y yo creo que eso es una realidad. Tú has criticado varias veces, en esta misma entrevista me ha parecido entender, el aborto. Eres contrario al aborto, eres contrario, por ejemplo, que una persona con síndrome de Down, que ya se ve la malformación en el feto, digamos, se la pueda quitar de en medio, ¿no? Legalmente. Ay, me parece tremendo. Primero porque son como son, pero no cualquier persona con síndrome de Down o con parálisis cerebral. O sea, el caso del hijo de Bertín Osborne, lo mismo, que es otro de los capítulos de Lo que de verdad importa. Quique, que además salió en la tele hace unos meses, ¿no? O sea, a él le juraron, le perjuraron los médicos que iba a ser un vegetal durante 2 años y luego se iba a morir. Y ellos decidieron luchar, encontraron, no en España, sino en Estados Unidos, un sistema que conseguía que ese niño con parálisis cerebral pues se convirtiera en una persona no normal, obviamente, pero sí que puede andar, que puede reír, que puede entender, que puede amar, que puede entenderse con sus padres, sobre todo que puede recibir y dar muchísimo cariño. Los niños con síndrome de Down, todavía más. El síndrome de Down, el hijo de Del Bosque, está en el colegio de mis hijos, juega al fútbol todos los sábados, con uno de mis vecinos además, con José, que también juega al fútbol en el colegio, y les ves, es personal. Otros tienen un grupo de música, otros escriben, otros son actores, otros son presentadores, otros trabajan en compañías que han apostado por la integración. O sea, son personas que además te aportan una serie de valores que a lo mejor otra persona no te aporta. Yo acabo uno de los artículos diciendo, porque un niño con síndrome de Down probablemente no llegue a ser un ingeniero o un estadista o un premio Nobel, pero ¿cuántos de nosotros lo somos? ¿Cuántos de mis hijos van a ser premio Nobel? ¿O van a ser grandísimos profesionales? A lo mejor ninguno, a lo mejor se dedica a pintar o se dedica a otra cosa, ¿sabes? De la que es perfectamente capaz, porque todos tenemos un talento, ellos tienen un talento. En el trasfondo de todas estas historias, Pepe, que tú recoges en La muerte del egoísmo y en Lo que de verdad importa, hay una filosofía, yo creo, llena de valores, no sé, cristianos, yo creo. Tú te declaras cristiano, además. Sí. Y además hablas, por ejemplo, de Víctor Frank, ¿no? Aquel que escribió lo del sentido de la vida y cómo la actitud ante la vida es lo que realmente determina cómo se vive la vida, ¿no? Como él describía su experiencia en un campo de concentración nazi y lo que él vio, ¿no? La gente, cómo se tomaba aquello, ¿no? Los que
a pesar de todo, en una circunstancia tan extrema como un campo de concentración, eran capaces de ayudar a los demás, ¿no? La actitud ante la vida al final es lo que determina todo. Todo, todo. Él lo descubrió en los campos de concentración cuando él sobrevivió. Se preguntó, pues sus padres no sobrevivieron, por ejemplo, y muchos familiares, muchos compañeros de barracón murieron. Y entonces él se preguntó, ¿no?, ¿por qué yo he sobrevivido y otros no? Él era un eminente psiquiatra ya en aquellos tiempos, ¿no? Y cogiendo las notas que había estado escribiendo a lo largo de su cautiverio, ordenándolas, escribió el libro famoso del hombre en busca de sentido. Y descubrió que al final sobrevives a cualquier circunstancia si encuentras sentido al sufrimiento. Si no encuentras sentido al sufrimiento, lo normal es que te dejes llevar. Y descubrió también que todas las personas que habían sobrevivido, o sea, no, algunos que les mataban directamente, que metían en las duchas de gas, o les mataban porque investigaban enfermedades, etcétera. Pero los que sobrevivieron era porque tenían algo más allá de los campos de concentración que les impulsaba a seguir vivos. Llámese Dios, llámese su familia, llámese un amor que habían dejado, o la esperanza de recuperar su vida, ¿no? Pero esa esperanza es en la ecuación que él planteó, que la planteó al revés, ¿no? Desesperanza es sufrimiento sin sentido. Pues darle sentido a ese sufrimiento es lo que te proporciona esa esperanza que te hace sobrevivir, ¿no? Y te hace también ser mejor persona. Él se dedicó a ayudar a la gente en los campos de concentración y también se dedicó a ayudar a la gente, a mucha gente que tenía esa falta de sentido a su vida a través de sus libros y de su teoría, su teoría psiquiátrica, ¿no? De su escuela. Y como él, muchos otros, ¿no? Gino Bartali, que era un ciclista italiano, un campeonísimo ganó el Tour, ganó el Giro, y cuando llegó Mussolini al poder, pues él, que ya no había competiciones internacionales, se dedicó a entrenar, y en los entrenamientos, por los Alpes, por toda Italia, se dedicaba llevando oculto en la bicicleta, a pasar pasaportes y salvoconductos a los judíos que estaban escondidos en las iglesias y en los conventos para que pudieran escapar de Italia y llegar a Suiza. Y salvó a 800 personas, que se sepa, pero es que él no lo dijo nunca. Ni siquiera lo comentó a su familia. A su hijo una vez sospechó algo y le preguntó, papá, ¿por qué haces esto? Y simplemente le contestó, porque es lo que hay que hacer. Pero ni siquiera cuando se murió dijo que había salvado a tanta gente. Y se quedó con el San Benito del favorito de Mussolini, porque Mussolini necesitaba campeones. Y él después de la guerra, cuando volvieron las competiciones internacionales, volvió a ganar el Giro y volvió a ganar el Tour. Y entonces la gente le tenía cuando acabó la guerra, la gente le tenía como mucha aprensión por haber sido el favorito de Mussolini. Sin embargo, era de las personas que más se había jugado la vida en Italia por salvar a los judíos. Y eso se descubrió años después de su muerte, cuando se descubrió una carta del jefe de la resistencia dándole las gracias a Gino Bartali por su labor en aquellos años, ¿no? Entonces, pues un acto de generosidad bestial que ni siquiera presumió de ello, que lo mantuvo dentro, porque la recompensa es más interior que exterior, ¿no? Sin alardear. O sea, el libro está dedicado a mis padres, por ejemplo, porque ellos nos han enseñado durante toda nuestra vida, por eso mis nietos han salido así, sus nietos, mis sobrinos han salido así, esa entrega a los demás sin alardes, de labor silenciosa. O sea, mi madre ha trabajado para muchas ONGs, lo sigue haciendo, mi padre ha colaborado en muchas historias, comedores sociales, ayudando a muchas personas, pero no lo decía, y mira lo que he hecho. No, nosotros lo sabíamos porque lo veíamos, no porque nos lo dijera él, o nos lo dijeran ellos, ¿no? Entonces, al final, esa generosidad sin alardes, sincera, ¿sabes?, real, pues es un poco lo que representan estas historias, ¿no? Que las hay muy potentes y las hay muy pequeñitas, ¿sabes? Las hay que tienes al lado y simplemente ayudar o pasarte un mes de voluntariado, y las hay de gente que dedicó toda su vida
a los demás, ¿no? Pues Pepe Álvarez de Asturias, muchas gracias por estar con nosotros en esta interesantísima entrevista sobre dos libros que les recomiendo que se lean en ratos libres porque merecen la pena: Lo que de verdad importa y La muerte del egoísmo, de la editorial Palabra. Dos libros de Pepe Álvarez de Asturias sobre valores humanos, valores que merecen la pena para vivir la vida mejor de lo que la vivimos. Bueno, pues este ha sido nuestro tiempo de entrevista con Pepe Álvarez de Asturias. No se vayan porque ahora volvemos con las noticias. Hasta ahora.